Now being Es recorded. un poco el programa que tenemos. Si bien yo ya se los había mostrado a principio de año, quería mostrarles que voy a hacer algunos cambios para ver si llegamos bien con los temas. Nosotros hasta ahora vimos las primeras 4 unidades. La parte de probabilidad, variables aleatorias discretas, con distribución binomial. Tengan en cuenta que no vimos las otras distribuciones que hay para variables discretas, como la geométrica, la de Bernoulli, la hipergeométrica, por ejemplo, y solamente nos enfocamos en la binomial y la de Poisson. Y en el caso continuo vimos la distribución normal, lo mismo. Nos estamos salteando distribuciones como la uniforme, la distribución gamma, la distribución exponencial. La t-student no, porque después la vamos a ver más adelante, así que eso sí lo vamos a ver. Pero bueno, estas 4 unidades nosotros ya vimos, ¿sí? Que fue lo que vimos durante el primer cuatrimestre. Tendríamos que estar comenzando por lo que es la unidad número 5, variables aleatorias ahora bidimensionales, con la parte de regresión lineal, y después tendríamos que ver la unidad de los teoremas que vamos a ver en la parte de estadística inferencial. Por ahora me voy a saltar estas 2 unidades, la 5 y la 6, no porque no sean importantes, sino porque quiero hacer algunos ajustes para tratar de tener más clases de estas últimas unidades, que van a ser quizás las más complicadas, y después, bueno, si llegamos con el tiempo, lo vemos. Igual lo de teoremas centrales lo voy a tener que dar en la parte de estadística inferencial, así que cualquier cosa lo meto directamente en la unidad número 8. Así que hoy vamos a comenzar por lo que es la unidad número 7, que es la parte de estadística descriptiva. Y después así nos vamos a meter en las últimas unidades. Pero bueno, nada, eso les quería mostrar para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a estar viendo. Bueno, comencemos entonces por lo relacionado con estadística descriptiva. ¿Se está viendo ahí la presentación? Sí, 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 se ve. Perfecto, bien, buenísimo. Bueno, entonces en esta unidad número 7, o sea, por eso les comentaba, porque por ahí se acuerdan de que la última unidad que vimos fue la unidad número 4 y dicen como ahora estamos ya en la unidad número 7. Simplemente por eso que les comentaba recién. Bueno, la idea es que en esta unidad veamos lo relacionado a estadística descriptiva. Vamos a ver algunas definiciones, conceptos como el de población y de muestra, conceptos que necesariamente después, cuando abordemos la unidad de estadística inferencial, lo vamos a tener que ver nuevamente. Bueno, variables discretas y continuas, vamos a hacer un breve repaso porque ya a esta altura, ya habiendo visto distribuciones discretas y distribuciones continuas, debería más o menos quedar un poquito claro la diferencia que hay entre en el caso de las discretas y las continuas. Vamos a ver lo que se conocen como parámetros de posición central, parámetros de dispersión, tablas de frecuencias, y vamos a ver algunos diagramas y gráficos que nos permiten representar de manera descriptiva un conjunto de datos. Vamos a ver medidas de posición como los cuartiles, deciles, percentiles, algunas de ellas. Hay otras medidas como los quintiles también, que no lo vamos a ver, simplemente nos vamos a quedar con esas 3 medidas de posición. Les voy a mostrar algo de serie de frecuencias para datos agrupados, y al final vamos a hablar un poquito de coeficiente de sesgo y de kurtosis. Así que eso es un poco lo que vamos a tratar de ver en esta unidad. Bien, yo no recuerdo ahora si habíamos llegado a hablar algo de lo que entendemos por estadística descriptiva en las primeras clases, pero bueno, un poco acá lo que les voy a mostrar son 3
definiciones distintas, sacadas de distintos libros, que podemos tener para entender un poco qué es lo que vamos a hacer cuando empecemos a ver lo relacionado a estadística descriptiva. Bueno, una primera definición, un primer concepto de estadística descriptiva es aquella que define a la estadística descriptiva como los métodos para recopilar, procesar, resumir, analizar, presentar y extraer conclusiones del conjunto de unidades a las que pertenecen. Después aparece otra definición que para mí por ahí es la que mejor resume un poco lo que nosotros vamos a ver, porque aparece ahí el concepto de incertidumbre, concepto que ya vimos y abordamos en la parte de probabilidad, así que me parece interesante esta definición que dice que la estadística se la puede entender como la ciencia que se utiliza para tomar decisiones en presencia de incertidumbre. Y después, una definición quizás un poquito más general, es la que define a la estadística como la disciplina que trata los problemas relativos a las características operatorias de las reglas de comportamiento inductivo basadas en experimentos aleatorios. También es otra definición sacada de los libros para un poquito empezar a tener un concepto más general de lo que entendemos por estadística descriptiva. Como pueden ver, estas últimas dos nos hablan un poco de lo que ya vimos en la parte de probabilidad, ¿sí? O sea, el concepto de incertidumbre, el experimento aleatorio, son dos conceptos que nosotros ya vimos con anterioridad, y bueno, esta quizás es un poquito una definición más similar a la que se pueden encontrar en cualquier libro que hable de estadística descriptiva, ¿no? Vamos a ver que hay una pequeña diferencia con lo que hoy en día nosotros podemos entender por estadística. Quizás es una definición un poco más relacionada a lo que era la estadística hace 5 o 10 años atrás, ¿no? Cuando nosotros teníamos que recopilar, procesar, resumir, analizar y bueno, poder extraer conclusiones de un conjunto de datos. Hoy en día es un poquito diferente la forma en cómo se hace todo ese proceso. Bueno, empecemos a ver algunas definiciones que vamos a necesitar, sobre todo para la parte de estadística inferencial, que es lo que vamos a ver en las próximas unidades, que es lo relacionado con población y muestra. Bueno, una población se define como el conjunto de todos los elementos de interés. Esos elementos de interés pueden ser objetos, pueden ser personas, instituciones, pueden ser países, ¿sí? Como por ejemplo los habitantes de Argentina, los estudiantes que asisten a una escuela, los estudiantes que asisten a una universidad. Es decir, cuando yo defino una población, no necesariamente siempre me voy a estar refiriendo a personas. Puede llegar a ser la población como todas las universidades o todos los institutos de formación docentes que hay en la República Argentina. Y esa sería la población en la cual voy a estar analizando a mi elemento de interés, que puede ser el estudiantado, puede ser el plantel docente, pueden ser las distintas carreras que se cursan en esos institutos. ¿Sí? O sea, la población se refiere justamente a un conjunto en el cual se encuentran todos los elementos de interés. Y después la unidad de análisis justamente se refiere a cada uno de esos elementos que forman la población, como pueden ser teléfonos, automóviles, empleados, estudiantes y, como veíamos antes, universidad. Y después, el concepto de muestra, que es un subconjunto de la población. Van a ver que esto lo vamos a trabajar y mucho en la parte de estadística inferencial. Algo que distingue un poco lo que nosotros hacemos en la estadística descriptiva y lo que vamos a hacer
más adelante en estadística inferencial, es que la estadística descriptiva generalmente analiza a toda una población, es decir, analiza a todos los elementos que pertenecen a esa población, cosa que la estadística inferencial lo hace a partir de una muestra o de un subconjunto de esa población. Hay en nuestro país algo que se da o se debería dar cada 10 años, que muestra un poco qué estadística descriptiva se puede llegar a hacer para poder sacar la información de todos los habitantes que hay en la República Argentina, que es ese instrumento o esa herramienta que realiza el Estado cada 10 años, o debería ser cada 10 años. Vendió ¿Un censo, profe? el censo, ¿sí? El Censo Nacional de Población y Hogares. Justamente lo que se hace es un estudio, un análisis descriptivo, porque justamente se supone que se analiza a todos los hogares que hay en la República Argentina, y bueno, a partir de ese censo se va recolectando la información de todos los habitantes, entre otras características que se pueden llegar a sacar. No, creo que el censo debería haber sido el año pasado y no me acuerdo qué fue, no sé si lo pasaron para este año o para el próximo. La verdad que ya estoy un poco perdido con eso, pero debería haber sido Este año lo pasaron, profe. para este año, ¿no? Claro, era el 2020. A mí Todo justamente, virtual. Uh-huh. sí, escuché algo de eso que iba a ser virtual. A mí justamente me tocó en el último censo que hubo en el 2010, me tocó participar, porque saben que al personal docente es por ahí uno del sector que más involucrado está en ese tipo de análisis, y bueno, justo me tocó participar en el censo del 2010. Y bueno, se tendría que haber hecho, claro, cada 10 años, el año pasado, y con el tema de la pandemia se había suspendido, y si ahora que me lo recuerdan, algo había leído o escuchado que lo iban a hacer de manera virtual. Bueno, pero ahí, por ejemplo, uno tiene un ejemplo de un estudio, de un análisis descriptivo, ¿sí? Donde analiza a toda una población. Bueno, y después aparecen lo que nosotros entendemos por variable, que esto ya lo vimos anteriormente, pero bueno, lo volvemos a ver. Una variable se refiere, ahora lo estamos viendo quizás más relacionado con el aspecto de la estadística descriptiva. Es una característica de la población que puede tomar distintos valores numéricos o que se puede clasificar en distintas categorías para cada unidad de análisis, como por ejemplo la edad, el sexo, el número de hijos, el salario de los empleados, estatura, PBI, etcétera, etcétera. Dentro de las variables, como bien lo define lo podemos ver acá, como puede tomar valores numéricos o tomar valores, o se puede clasificar en distintas categorías. Vamos a tener aquellas variables que van a ser de tipo cualitativas, o también llamadas categóricas, que se refiere cuando la característica que uno está analizando no la podemos expresar de manera numérica, como por ejemplo el sexo de una persona, el nivel educativo, la carrera que está cursando, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Y después, obviamente, las variables cuantitativas van a ser obviamente las que más se analizan en la estadística descriptiva, que son aquellas variables cuya característica puede llegar a medirse o se puede llegar a contar, como por ejemplo la edad, estatura, número de hijos, importe de ventas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre variable discreta y variable continua? Yo creo que a esta altura ya queda más que claro cuál es la diferencia que hay entre esas dos variables. Y después los datos, ¿no? Sin los datos, difícilmente la estadística
pueda tener su aporte en todo esto. Bueno, entonces, para los tipos de variables, ya dijimos que vamos a tener aquellas variables de tipo cualitativas, que son variables en las cuales no vamos a poder hacer ninguna operación algebraica o a la cual no le vamos a poder asociar naturalmente ningún número. Dentro de las cualitativas vamos a tener las llamadas variables nominales, que son aquellas variables en las cuales no, los valores que toma esa variable no los vamos a poder ordenar, como por ejemplo sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, si la persona es fumadora o no. Y después las variables ordinales, que son aquellas variables en donde los valores sí se pueden ordenar, o hay establecido un determinado orden en esa variable, como por ejemplo el grado de satisfacción en una atención o en una compra realizada, o intensidad del dolor podría llegar a ser otra variable ordinal. Me gustaría que me digan algún ejemplo de variable cualitativa nominal y algún ejemplo de variable cualitativa ordinal que se les ocurre y que no estén dentro de estas que estamos definiendo acá. Nominal puede ser, profe, no sé, grupo sanguíneo, por ejemplo. La tengo acá, justo. Perdón, no la había leído. Ordinales, puede ser la bronca, la furia y esas cosas. Sí, pero ¿cómo definís esa? Esos serían los valores que podría tomar esa variable, pero ¿cómo la definís a esa variable? O sea, ¿qué sería? Bronca, furia. ¿Estaría dentro de qué? De alguna característica que vos querés analizar. Para eso necesito definir la variable. Sentimientos, Bueno, ¿no? ahí sí, ahí está un poquito mejor. ¿Sí? Eso sería O emociones, también. o emociones también. También. Uh-huh. Y nominal. ¿Qué ejemplo de variable cualitativa nominal que no esté ahí en esos ejemplos se les ocurre? Cuando uno sufre de alguna enfermedad, cuando las personas hipertensas y todo eso, puede ser. Sí. Bueno, en ese caso no tengo conocimiento médico, no sé si Digo yo, no sé. No, está bien, no, está bien. ¿No pueden ser, profe, el tema de si está vacunado o no ahora con el tema de la vacuna? Sí, esa podría ser. Sí, no, pero lo que decía es perfecto, sí, la vacuna podría ser una variable cualitativa nominal donde está definiendo si la persona está vacunada o no. Lo que decía la compañera, no sé, porque no me quiero meter en un tema que no me compete, pero tipo de morbilidad o tipo de enfermedad podría llegar a ser, en la cual ahí simplemente estoy nominando o definiendo una categoría para esa variable. ¿Sí? Y ahí entraría si la persona es hipertensa, si, no sé, si tiene diabetes o si tiene alguna otra patología. ¿Sí? Pero claro, ahí lo que ustedes tienen que entender es que en las variables ordinales, ahí necesariamente hay un orden establecido en el cual los valores que toma esa variable se distinguen justamente por ese orden que pueda tener esa variable. Un ejemplo muy común que recién ya lo había comentado en una de las presentaciones que vimos, que es una de las que distingue a las variables
cualitativas ordinales, es lo que se conoce como el nivel educativo, que es una variable que se utiliza mucho para hacer análisis de tipo socioeconómico, porque obviamente se supone y se espera que si una persona tiene un alto nivel educativo, sus ingresos son superiores a quienes no tienen esa condición. ¿Sí? Pero bueno, vivimos en Argentina y sabemos que eso no necesariamente tenga que ser así, pero bueno, se supone y se espera eso, ¿no? Que cuando se hacen ese tipo de estudios o de análisis, las personas con nivel educativo superior o nivel educativo universitario, terciario, deberían tener mayores ingresos que una persona que no tenga, por ejemplo, nivel primario completo. ¿Sí? Pero bueno, ahí sí se establece un orden porque se supone que esa persona que tiene nivel educativo alto tiene más años de estudios que aquella persona que está en una categoría inferior. Entonces se mide por ese lado. Igual algo de eso después, cuando veamos la unidad de variables aleatorias bidimensionales, ahí vamos a volver a hablar un poquito de esto que les estoy comentando en cuanto al nivel educativo o los años de formación y los ingresos. Es un típico ejemplo que utilizan en las ciencias sociales para hacer este tipo de análisis estadístico. Bueno, y después las variables cuantitativas, como ya decimos, vamos a tener las variables discretas y las variables cuantitativas continuas. Acá, por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo con que yo haya dado como ejemplo de variable cuantitativa continua la edad y no la haya incluido dentro de las variables cuantitativas discretas? ¿O a alguien se le ocurre que la edad podría también ser una variable discreta? Profe, ¿esos no son los que se separan entre contables y no contables? ¿Qué Claro, cosa? la edad va de uno en uno, así que yo supongo como contar el número de hijos, clientes que llegan, que va de uno en uno. La edad también. En cambio, la altura y el peso puede ser en gramos y todo eso. La edad no. Bueno, ahora lo vemos. Ahí lo que dijo el compañero, no, esto de contables, no contables, ¿a qué te referís con eso? ¿A los números infinitos? ¿Al conjunto de los infinitos? Perdón, los infinitos numerables y no numerables, o contables y no contables. No llegué a entender eso. Bueno, seguimos. La edad, entonces. Ahí la compañera dice que la edad va de uno en uno. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, estaría cometiendo un error acá, yo, porque la incluí dentro de las continuas y debería haberla incluido en las discretas, entonces. ¿No? Pero es relativo, profe. Sí, la estadística tiene mucho de eso. Claro, A ver, porque un bebé no se lo cuenta en años. Un bebé, la edad de un bebé puede ser en meses también. Sí, sí, eso también estaba pensando. exacto. Bien. Sí, por eso justamente la edad, así como la edad definida, ¿no? Porque se refiere al tiempo de una persona desde el momento que nació hasta un determinado momento. Entonces, como ahí interviene el tiempo,
nosotros cuando hablamos de la edad, nos referimos a la edad exacta de una persona, ¿sí? El tema es que nosotros, cuando tenemos que dar nuestra edad, no estamos hablando de nuestra edad desde los años que pasaron, los meses, las semanas, días, segundos, minutos y todo lo demás. Redondeamos. Claro, no es que redondeamos, sino que nosotros dentro de la estadística, dentro de las formas en cómo podemos expresar una variable, en el caso de la edad, nosotros hablamos de la edad en años cumplidos. O sea, nosotros para podernos entender, hablamos, bueno, yo tengo 43 años, yo tengo 18 años, alguien dice, bueno, yo tengo 22, o sea, hablamos de la edad en años cumplidos. Porque Claro, usted obviamente, se hace referencia, por ejemplo, a los bebés cuando dicen, ¿cuánto tiene? 18 meses, ¿sí? De eso claro, está. exacto. Sí, justamente porque la edad, como en la variable edad interviene el tiempo, entonces ahí es donde yo tengo que entender de que esa variable es una variable continua. ¿Sí? Porque la edad en sí de una persona es la edad en años cumplidos, no la edad, la edad exacta de una persona, no la edad en años cumplidos. O sea, porque la edad en años cumplidos yo estoy diciendo, bueno, yo tengo tal edad, pero si pasaron 5 meses desde mi última fecha de cumpleaños, entonces, ¿qué pasa? Esos 5 meses no existieron, no pasaron. Entonces, y eso lo van a encontrar también en muchos libros, de que una forma de podernos hacer, de entendernos, la variable edad, es hablar de la edad en años cumplidos, ¿sí? Porque cualquiera que esté dando la edad que tiene, no va a estar dando la edad exacta que tiene. La Claro, edad, desde el momento uno, ¿no? Desde que nace. exacto. Por eso yo tengo que entender de que la edad en sí es una variable continua. Ahora, si yo me refiero a la edad en años cumplidos, bueno, ahí la cosa cambia. Ahí ya sí la puedo incluir dentro de las discretas, porque yo estoy hablando de la edad en años cumplidos. Es decir, bueno, yo tengo, o sea, mi última fecha de cumpleaños, cumplí tantos años. Entonces, ahí sí estoy hablando de una variable discreta porque voy, como vos decís, pasando de uno en uno, ¿sí? Porque no estoy tomando la edad exacta, sino la edad en años cumplidos. Pero bueno, para eso tendría que tener definida esa forma de gestión de la variable, ¿sí? Pero la variable edad, y eso sí lo van a encontrar en cualquier libro, es una variable continua, ¿sí? Pero bueno, siempre está bueno esto porque a veces uno tiene por ahí esa interpretación de que la edad, como yo siempre hablo de la edad 20, 21, 23, 30, 60, y siempre son valores enteros, por así decirlo, son naturales, sí, naturales, perdón, que dije enteros, son valores naturales, entonces parecería que es una variable discreta, pero no lo es, ¿sí? Algo parecido, me acuerdo que una vez nos tocó trabajar con un caso que era cuando al poco tiempo que se había implementado esto de la tarjeta SUBE y todo lo demás, entonces teníamos que estar analizando si la tarifa en el transporte público de colectivos es una variable discreta o es una variable continua. La verdad que ahora yo ya perdí la noción de cuáles son las tarifas del transporte público. No sé cuál es el boleto mínimo o el valor mínimo. ¿20 pesos? 18, 18 y 20, después creo que hay 23 o 22 y pico. Bien. ¿Y qué sería entonces? A ver, para ustedes, ¿qué sería? ¿Un caso de una variable discreta o una variable continua? Y puede ser que sea continua porque depende de la distancia que hagamos en el viaje. No tanto. Sí, si bien la tarifa depende de la distancia que uno pueda
puede hacer. Fíjate en la definición, quizás acá no tanto, en estas que tenemos acá, pero quizás acá sí uno pueda entender un poquito qué tipo de variable sería la tarifa del transporte público. La discreta es aquella que puede tomar un número finito de valores en un intervalo. ¿Sí? Supongamos que el valor mínimo es 18 y el valor máximo es 30 pesos, supongamos, no sé, para hacerlo más claro. Entre 18 y 30, ¿cuántos posibles valores puede tomar la tarifa de transporte público? Hay solamente 4 tarifas, ¿no? El mínimo, el máximo, y creo que hay 2 intermedios. No hay más valores, ¿o sí? Sí, profe, pero al tomar los intervalos nos está despreciando lo que queda en el medio entre intervalo e intervalo. Pero hay algún, por eso, ¿hay alguna tarifa entre 2,5, no sé cuál es la tarifa que sigue? No, yo tengo El 18 escolar. y el El valor escolar civil, sí. bueno, metemos el escolar si quieren también en la tarifa. El escolar y los demás, no importa, pero tenemos un valor más. Pero hay entre el escolar y 18, que es la tarifa mínima, ¿hay algún otro valor? ¿O hay infinitos valores? No. No, para mí no, para mí no. Bueno, entonces ahí tienen un ejemplo donde a veces uno cree que los valores discretos o las variables discretas solamente tienen que ser enteras. Ahí tengo un caso, por eso lo vuelvo a tomar, porque me acuerdo que también se había generado como mucha discusión, porque era difícil de poder asimilar y entender de que esa variable era una variable discreta. Porque algunos decían, no, es continua. ¿Por qué? Y porque tengo 22,5 y ese valor 22,5 no es discreto. Pero yo me estoy olvidando de entender cuál es la definición de variable discreta. Cuando yo entiendo que la definición me dice que en un intervalo yo voy a tener una cantidad finita de posibles valores, entonces esa variable discreta. Ahora, si yo en un intervalo tengo una cantidad infinita, como justamente la edad, porque entre los 20 y los 21 años hay lo que ocurre entre esas semanas, meses, días, horas, minutos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender esa diferencia que hay entre lo que es una variable discreta y lo que es una variable continua. ¿Sí? Pero por eso a veces parece que esto está bien claro y hay veces que cuando uno se empieza a analizar bien en detalle se encuentra con este tipo de situaciones, incluso con otras que se podrían dar. Bueno, vamos a ir pasando un poco ya a la forma en cómo vamos a estar calculando o haciendo algo de estadística descriptiva. Que ahora ya voy a comentar algunos cambios con respecto a años anteriores. Bueno, acá los que les preparé es este enunciado que nos dice que bueno, el Instituto de Formación Docente 56 tiene distintas carreras, tiene 2 sedes donde se cursan las distintas carreras de formación docente. Tenemos que el equipo de conducción decide analizar la composición del estudiantado correspondiente a la carrera del profesorado en matemáticas. O sea, de todas las carreras que hay, bueno, decide analizar la composición que hay en los estudiantes que están haciendo el profesorado de matemáticas. Entonces, para eso decide realizar una encuesta al inicio del segundo cuatrimestre entre los estudiantes del tercer año de la carrera. Y de esa encuesta se va a obtener cierta información, ciertos datos que son con los cuales se va a hacer ese análisis del estudiantado en la carrera de profesora de matemáticas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les hice este análisis o esta introducción? Para ver si a ustedes les quedó claro un poco el concepto de población
unidad de análisis y las distintas clasificaciones que le podemos dar a las variables. Entonces, me gustaría que yo ahora les vuelvo a compartir la introducción para que puedan determinar o puedan definir cuál sería la población y cuál sería la unidad de análisis en esta situación, bajo este contexto en el cual se quiere hacer ese análisis. La población puede ser que sea el Instituto 56 y la unidad de análisis los estudiantes del profesorado de matemática. Bueno, ahora vemos si es así o no. Para mí él es el estudiantado. Después, bueno, lo que corresponde al profesor de matemática. ¿Pero qué sería el estudiantado? La población. El estudiantado, así, a secas, el estudiantado o algo más. Tengan en cuenta que el estudiantado del Instituto 56. Bueno, a ver si a alguien se le ocurre algo distinto. Lo que corresponde al profesorado de matemáticas. Bueno, por eso yo estoy esperando a que ustedes me vayan diciendo lo que entienden de este enunciado, de lo que vimos de población y de lo que vimos de unidad de análisis. ¿Alguna otra interpretación? A ver, yo no sé si por ahí capaz que no fui del todo claro cuando preparé esto, pero ¿qué es? Cuando yo empiezo a hacer este tipo de análisis, tengo que preguntarme qué es lo que quiero estudiar o qué es lo que quiero analizar, o qué es, en este caso, lo que el equipo de conducción hace para llevar adelante este análisis descriptivo que acabamos de ir viendo. Si el equipo de conducción quiere estudiar los estudiantes de la carrera de profesorado de matemáticas. O sea, mi población se acota. ¿Sí? No va a ser, no se va a estudiar, o sea, no se va a analizar a todos los estudiantes del Instituto 56, sino a una parte de ese estudiantado, ¿no? Que serían los estudiantes del profesorado de matemáticas. Y no se va a analizar a todos los estudiantes del profesorado de matemáticas. Se va a analizar a una parte, ¿no? O sea, se estaría tomando como una muestra, en este caso la muestra serían los estudiantes que están en el tercer año de la carrera, y a partir de esa muestra se va a hacer el análisis o el estudio. ¿Sí? Entonces, la población, ¿cuál sería? ¿El profesorado de matemática, profe? El profesor de matemáticas sería la población. Los estudiantes del profesorado de matemáticas. Ahora sí, ahí me gustó más. Los estudiantes que cursan la carrera profesorado en matemáticas. Esa sería la población, porque eso es lo que va a querer analizar. ¿Sí? O sea, ese sería todo el conjunto de las unidades que componen mi objetivo de análisis. Y la unidad de análisis, ¿cuál sería? Los estudiantes de tercer año. No, los estudiantes de tercer año es la muestra. La unidad de análisis sería, por eso se refiere a unidad de análisis. O sea, vayamos de vuelta a lo que vimos antes como definición. La población es el conjunto de todas las unidades de interés. O sea, los estudiantes de la carrera del profesor de matemáticas. Esa es la población. Y la unidad de análisis es
cada una de esas de esos elementos que componen mi población. O sea, sería cada estudiante del profesorado en matemáticas. ¿Se entiende? La diferencia que hay entre población y unidad de análisis. La población es el conjunto de esas unidades. Y la unidad va a ser cada uno de esos elementos que pertenecen a esa población. O sea, sería cada uno de los estudiantes. ¿Se entiende? Claro, serían los que componen a esa población. Exacto. Supongamos que quiero analizar, no sé, a ver si con este ejemplo los ayudo a entender un poco. Supongamos que se quiere analizar el precio del combustible en la región metropolitana, en todo el AMBA. ¿Sí? Entonces, para poder analizar el precio de los combustibles, bueno, yo tengo las estaciones de servicio, ¿no? Para poder hacer ese análisis. Entonces, mi población serían todas las estaciones de servicio que hay en la región metropolitana. Y la unidad de análisis, ¿cuál sería? Cada estación de servicio. Porque en esa estación de servicio yo voy a ir a ver cuál es el precio del combustible. ¿Sí? No sé si con eso los ayudo a entender o los termino de confundir, pero bueno, eso es un poco lo que hay, o la diferencia que hay entre población y unidad de análisis. La población es el conjunto de todas las unidades, y la unidad de análisis es cada una de esas unidades que componen a mi población. ¿Sí? Bien, bueno, y después acá yo tengo 5 variables que son lugar de residencia, número de materias aprobadas, tiempo que se demora en llegar al instituto, el medio de transporte que se utiliza para llegar al instituto, y si se cuenta con acceso a Internet. O sea, estas serían como algunas de las variables que se le podrían preguntar a esos estudiantes en la encuesta, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cuántas materias tiene aprobadas? ¿Qué tiempo tarda en llegar al instituto? ¿Qué medio de transporte? Y si tiene o no acceso a Internet. Lugar de residencia, ¿qué tipo de variable sería? Me muero por saber los valores del lugar de residencia para valores continuos. No, profe, está bien, haga de cuenta que no dije nada. Es una variable cualitativa, no es cuanti, ¿no? Yo no voy a poder establecer ninguna referencia numérica a los valores de esa variable. Es una variable cualitativa, ¿no? Ahora, habría que ver si es nominal u ordinal. ¿Qué sería para ustedes? ¿O qué es para ustedes? ¿Nominal, profe? Nominal, ¿no? Porque no hay ningún orden. No es que porque alguien viva en tal lugar va a tener alguna ventaja o alguna diferencia que pueda definir a los valores de esa variable, ¿no? Simplemente me define dónde vive. Número de materias aprobadas, ahí sí estamos hablando de una variable cuantitativa, por lo tanto tengo que ver si va a ser discreta o si va a ser continua. Discreta. Discreta. Discreta, ¿no? Eso está más que claro. Tiempo de demora en llegar al instituto Esa es continua. es continua porque estamos hablando de tiempo. Medio de transporte ¿Cualitativa? Discreto, ¿no? es quali. ¿Y de qué tipo? ¿Nominal u ordinal?
Nominal, si no, no tiene ningún orden, sería el medio de transporte. Perfecto. Y acceso a Internet, Cualitativa, bien, de qué tipo? nominal, Nominal. ¿Se les ocurre para este ejemplo del análisis, de estudiar la composición de los estudiantes de la carrera de profesorado de matemática, alguna variable ordinal, cualitativa ordinal? Porque vimos nominal, discreta y continua, pero me olvidé de agregar alguna que sea del tipo ordinal. ¿Qué variable ordinal se les ocurre que podría preguntar en un análisis de ese tipo? Me está ocurriendo una a mí, pero me gustaría que ustedes se puedan imaginar alguna. ¿Y puede ser, profe, en qué año de cursada? No, porque esa no. ¿Por qué sería ordinal? A ver. No, digo, puede ser primer año, segundo año, tercer año o cuarto año. No, igual acá, acordate que aclara que se va a estar analizando a los estudiantes del tercer año. O sea, seguimos con el mismo enunciado, ¿no? O sea, la encuesta se hace a los estudiantes del tercer año para después poder estudiar al resto, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que había hecho? Que me puedan dar algún ejemplo de una variable cualitativa ordinal para este contexto de estudio. ¿No se les ocurre ninguna? La edad es discreta. Depende. La Sí, edad, bueno, depende. definida así, la edad es continua. Ahora, si yo hablo edad en años cumplidos, bueno, ahí sí la puedo entender como discreta. Discreta, sí, sí. Que fue lo que vimos recién. La lista puede ser, la lista cuando toman el presente, que estén ordenados alfabéticamente. Bueno, ahí sí compro. Esa la podríamos meter dentro de las ordinales. Pero bueno, a mí se me había ocurrido el nivel o el grado de satisfacción con probabilidad estadística. Se pueden llegar a imaginar los valores que podría llegar a tomar esta variable, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo y por qué sería una variable cualitativa ordinal? Porque, a ver, yo sé que alguien quería hablar. Bueno, nivel de satisfacción, que fue algo parecido a lo que vimos antes, de una compra, bueno, para acá podría ser nivel de satisfacción, una materia que estén cursando, o nivel de satisfacción de los primeros 2 años de la carrera. Entonces ahí ustedes tendrían los distintos valores que podría llegar a tomar esa variable, y entonces ahí esa variable sería una variable cualitativa ordinal. Bueno, acá voy a ir pasando un poquito por alto porque esto es algo que yo había preparado el año pasado, pero bueno, como les estoy haciendo algunos cambios, algunas modificaciones, lo voy a ir comentando, así que no va a ser necesario que nos detengamos en aquello que por ahí... Le falta la X. ¿Eh? Le falta la X ahora, profe, discúlpeme. ¿A cuál? Para no definir el género. No, nada. Sí. Sí, bueno, esto
un poco desactualizado. Sé que las cosas van cambiando, van mutando. Sí, de hecho, el año pasado lo había aclarado, porque, bueno, nada, en el contexto que estamos viviendo, declarar el género mujer-varón puede resultar un poco antiguo, pero bueno, nada, es muy similar a lo que pueden llegar a encontrar en cualquier libro también, ¿no? Así que si alguien se puede llegar a sentir ofendido por esto, sepan disculpar, el año que viene por ahí ya cambie el ejemplo. Bueno, pero me refería un poco a esto de que no vamos a entrar tan en detalle en analizar este tipo de tablas o de frecuencias, porque ahora más adelante les voy a comentar un poquito cómo voy a tratar de evaluar esta unidad. ¿Sí? Acá simplemente lo que estamos viendo es cómo sería un análisis descriptivo para ese ejemplo que estábamos tomando, en el cual, bueno, como voy a estar analizando a los estudiantes del tercer año, bueno, puedo llegar a tener un total de 40 estudiantes, entonces quisiera ver cuál es la composición, o sea, el porcentaje de mujeres, de varones o de alguna otra categoría que pueda llegar a ver. Variable del número de materias aprobadas, o sea, acá estamos haciendo un análisis descriptivo para una variable discreta, después vamos a hacer algo parecido para una variable continua, pero bueno, acá tendría los posibles valores que puede llegar a tomar esa variable, las frecuencias que se pueden dar para esa variable. Bien, y ahora sí, vamos a hablar un poco de algunas medidas de posición que se utilizan comúnmente en la parte de estadística descriptiva, como son el modo, la media aritmética y la mediana. Bueno, estas tres medidas de alguna manera me definen qué es lo que un resumen estadístico de los valores centrales en un conjunto de datos. ¿Sí? Una de esas medidas es, como comentaba, el modo o la moda, también lo van a encontrar en algunos libros, ya no como modo, sino como moda. Simplemente es el valor de la variable asociado a la mayor frecuencia absoluta, es decir, el dato que más veces se repite. En el ejemplo que veíamos recién, la mayor frecuencia la tengo acá con este valor 20, por lo tanto, el modo para esta variable sería que de esos 40 alumnos, la mayor cantidad de materias aprobadas es 16, ese sería el modo para ese ejemplo. Y después la famosa media aritmética, ¿no? El promedio que todos en algún momento hemos tenido que calcular, que se define o lo podemos calcular haciendo la sumatoria de cada valor de la variable por su respectiva frecuencia, y después a esa sumatoria lo dividimos por n, por el total. Entonces ahí nos va a estar dando que en promedio de esos 40 estudiantes tienen 15,65 materias aprobadas. Y después la otra medida, que es la mediana, que sería el valor que se encuentra en el centro de los datos ordenados. Y en este caso sería también 16, al igual que el modo, el valor de esta medida de posición central. Algo importante, y esto lo quiero remarcar, porque sí que después, cuando empiecen a hacer algunas cuentas o tener que hacer alguna interpretación, empiezan esos errores. Y acá estamos hablando de 3 medidas de posición central. ¿Sí? Entonces, lo que me está dando el modo, la media aritmética y la mediana es un resumen de lo que estaría pasando en los datos o los valores centrales de esa variable. Entonces, si yo estoy analizando, en este caso, las materias aprobadas, y yo sé que, por lo que veo acá, el valor mínimo es que hay 13 materias aprobadas y el valor máximo es que hay 19,
si me piden calcular el promedio, me piden calcular la mediana o me piden calcular el modo, yo no puedo dar un valor por debajo de 13 o por encima de 19. Tengo que entender primeramente que el valor que voy a estar calculando va a estar entre 13 y 19, porque no hay otros valores para esta variable. Y aparte de eso, como estamos hablando de medidas centrales, también es difícil que uno se pueda encontrar con que el modo, la media aritmética o la mediana, para este ejemplo, pueda llegar a estar o cerca de 13 o cerca de 19. Es obvio que va a tener que estar entre estos valores centrales. Sobre todo la media aritmética y la mediana. Puede ser que en el modo me aparezca justo el valor mínimo o me pueda llegar a aparecer justo el valor máximo. ¿Sí? Pero en el caso de la media aritmética y la mediana, siempre se va a dar que ese valor va a estar para los valores. Profe, le hago una consulta con respecto ahí a la mediana. Vio que usted dijo que tiene que estar entre esos valores, ¿no? Tiene que, yo, si lo miro acá en la gráfica, es lo que está, por ejemplo, yo tomo el valor 13, ¿no? Son los valores que tengo por debajo y después de 16 lo mismo. A ver, no entendí. Vio cuando usted dijo, acá lo que dice es el valor central, ¿no? Sí. Bueno, o sea, ¿es por la cantidad de lo que yo cuento? O yo, por ejemplo, puedo hacer 13 más 19 dividido 2 y ahí me da el centro. ¿Cómo saco eso yo, el centro? Porque en la... Bien. Sí, no sabía a lo que apuntaba. Sí, ahora te lo explico. Yo, por eso, antes sí hacíamos todo este análisis de tener que calcular la mediana, la media aritmética, el modo. No, le pregunto porque, mire, yo cuando hice la secundaria y nunca me lo supieron explicar, nunca lo entendí. Y como que uno lo miraba por el gráfico y, o sea, me decían, de ese valor es 3 para arriba, 3 para abajo y lo que te queda al centro. Sí, pero ¿de dónde? No puedo hacerlo así. Por simple visión nada más. Obvio, para eso está justamente esta tabla de frecuencias. O sea, si no, no tendría sentido calcular esto que se conoce como tabla de frecuencias. Porque yo es como que esto lo voy pasando un poquito por alto y no me detengo tanto, porque hoy en día tener que hacer todo este análisis, que obviamente, así como vos lo hiciste en algún momento en la secundaria, y quienes por ahí están cursando esta materia este año, la cursaron años anteriores, seguramente les pueden llegar a decir que antes yo acostumbraba a que ustedes calculen estas medidas a partir de distintas fórmulas, que igual ahora se las voy a ir mostrando, pero hoy en día esto no tiene sentido porque hoy en día vos agarras un conjunto de datos, los metes en un programa, haces clic y te da automáticamente todo en pocos segundos. Y esa es la forma en cómo hoy en día uno tendría que enseñar y explicar un poco esto. ¿Sí? Por eso es que yo estaba, de alguna manera, no tratando de que ustedes hagan todo ese cálculo y demás, simplemente ver la parte estadística descriptiva desde un análisis más interpretativo, por lo menos lo que voy a evaluar este año. ¿Sí? Así que nada, un poquito por eso es que no me estoy deteniendo tanto en decir, bueno, a ver, acá lo que tienen que hacer es multiplicar esto por la frecuencia, o sea, 13 por 3, 14 por 5 y todo lo demás. Pero bueno, cualquier cosa, igual no hay problema, me preguntan y yo trato de orientarlos un poco cómo se llega a esos valores. Para el caso de la mediana, yo tengo los valores de la variable, que sería esta columna, entre 13 y 19. Esta columna se llama frecuencia absoluta, que serían cuántos valores de esa variable estoy teniendo. Por ejemplo, acá lo que me dice esta columna es que yo voy a tener 3 valores con 13, 5 con 14, 6 con 15, 20 con 16 y así para todos los demás. Es decir, yo, como tengo 40 estudiantes,
cada uno de esos estudiantes me va a decir cuántas materias aprobadas tiene. Entonces, tengo 3 estudiantes con 13 materias aprobadas, 5 con 14 y así con todos los demás. Después acá aparece esta columna, aparece con F mayúscula A, y se llama frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada lo que hace es ir sumando o ir acumulando frecuencias absolutas. Es decir, el primer valor de la variable que es 13 solamente tiene 3 valores. Por eso la frecuencia acumulada es 3, porque no acumula más que este valor de frecuencia absoluta. Pero para los demás valores, yo tengo que ir sumando o ir acumulando frecuencias absolutas. Es decir, ¿cómo llego a este 8? Y porque sumé este 3 más este 5. Por eso me da 8. ¿Cómo llego a este 14? Porque tengo que sumar este 3, este 5 y este 6. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llegue al último valor de la variable, en este caso es 19, su frecuencia acumulada tiene que coincidir con el n. Eso es una manera de controlar de que lo que esté haciendo sea correcto. Y después acá, esto sería lo mismo, pero expresado de manera porcentual, o sea, en porcentaje. Entonces, lo que puedo decir es que este primer valor de la variable acumula el 7,5, este acumula el 20, este acumula el 35, el 85, el 90. Obviamente que el último valor acumula el 100%. Ahora, volviendo a lo que preguntaba la compañera, ¿cómo me doy cuenta en esta tabla que el 16 es el valor de la mediana? No tiene que ver tanto con sumo 13 más 19 y lo divido por 2, sino que esto lo puedo ver de dos maneras. Uno, con esta frecuencia acumulada, con esta tercera columna, o esta segunda de frecuencia, o con la porcentual. Si lo veo con esta columna, como la mediana me va a estar dando el valor de la variable que está en el centro, ¿sí? Yo tengo que entender que es como si yo tuviera ordenado los datos de menor a mayor. O sea, los tengo acá ordenados de menor a mayor, por eso va desde el 13 al 19. Pero estas frecuencias acumuladas me están diciendo que, bueno, que yo en la posición 8, por ejemplo, voy a tener un 14. Es decir, yo voy a tener 13, 13, 13, y después voy a tener 5, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Entonces, cuando yo vaya viendo el orden o la posición, voy a saber que en la posición 8 tengo un 14. Que cuando llegue a la posición 14, voy a tener un 15. Es decir, voy a tener los 3, 13, los 5, 14 y los 6, 15. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, si tengo 40 datos, ¿cuál va a ser el que va a estar en la posición, o en qué posición va a estar el que esté en el medio? El 20. Y no, porque el 20, ¿cuántos valores hay a la izquierda del 20? 19. 19. ¿Y a la derecha? 21. No. Sí. Es decir, no voy a poder tomar una cantidad que me separe en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que ver en ese caso es, en estas frecuencias acumuladas porcentuales, es qué valor de la variable acumula el primer 50%. Entonces, viendo esto, el primer valor acumula un 7,5, el segundo acumula un 20%, el tercer valor acumula un 35%, y el cuarto valor, que es 16, acumuló un 85%. Entonces, si ustedes se fijan, del 15 que acumula un 35 al 16 que acumula un 85, es como que hubo un salto ahí, ¿no? Del 35 pasó al 85. Y es obvio que el 50% va a estar para este valor de la variable. O sea, este va a ser el valor que estaría ubicado en la posición central. Por eso la mediana es 16. O sea, por eso es que cuando uno calcula la mediana, lo tiene que hacer, o lo podría hacer, a través de una frecuencia acumulada porcentual. ¿Sí? No sé si con eso... Sí, perfecto. Gracias. Bueno, y acá lo que les voy a hacer un poco este análisis que veíamos recién, porque cuando yo calculo la mediana,
tengo que ver si la cantidad de datos que estoy analizando es una cantidad de datos pares o si es una cantidad de datos impares, ¿sí? Es decir, supongamos este ejemplo, ¿no? Yo tengo estos valores, 12, 8, 7, 11, 5, 19, 9, 8 y 15. Primeramente los tengo que ordenar de menor a mayor como los tengo acá. Y ahora acá sí ya están ordenados. Ahora, una vez que yo tengo los datos ordenados, tengo que ver si la cantidad de datos que tengo es par o es impar, ¿no? Acá yo tengo una cantidad de datos impares. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, acá no va a haber problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera ver el valor que está en el medio, va a ser este 9 que tengo acá. Justamente porque me deja 4 valores a la izquierda y me deja 4 valores a la derecha. ¿Sí? Cuando yo tengo una cantidad de datos impares no hay problema. Yo siempre voy a tener un valor que esté en el medio. Ahora, ustedes me dirán, bueno, acá es fácil verlo porque yo tengo 9 datos. Supongamos que yo tengo 50 datos, 55 por una cantidad de datos impares, o no sé, tengo 73 datos a analizar. ¿Cómo me doy cuenta? No voy a estar contando uno por uno para ver cuál es el que está en el medio. Bueno, para eso lo que se utiliza es esta formulita que me dice el número de datos más 1 dividido 2. ¿Sí? Como yo acá tengo 9 datos, 9 más 1 es 10, dividido 2, 5. Ahora, ojo, que este 5 no es la mediana. Lo que me está dando es la posición en la cual yo voy a calcular la mediana. Es decir, va a ser el dato o el valor que está en la posición 5, o en el orden 5. Por eso ahí sí, yo voy a tener que contar 1, 2, 3, 4, 5, 9, ese es el valor de la mediana. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una cantidad de datos pares, como el que veíamos recién? Bueno, ahí, yo obviamente, fíjense que ahora lo que hice fue agregarle quitarle un valor acá, ¿sí? El 12 le quité acá, por eso ahora yo tengo 8 datos nada más. Entonces, esperen que alguien está solicitando acceso. Quedó dormida, parece que sí. Bien, ahí está. Ahí estamos, ¿no? Nuevamente. Entonces, yo tengo una cantidad de datos pares, ahora tengo 8 valores, entonces el análisis es el mismo. 8 más 1, 9, dividido 2, 4,5. El tema es que yo no voy a poder calcular el valor que está en la posición 4,5, porque no existe la posición 4,5. Lo que se utiliza es tomar, en ese caso, el valor o los valores que están en la posición 4 y en la posición 5, en este caso que serían este 8 y este 9, y ahí se los promedia. O sea, se hace la suma y se los divide por 2. Y ese sería el valor que yo tendría que darle como mediana a estos 8 valores. ¿Sí? Con lo cual, acá aparece algo interesante, que es que si yo tengo una cantidad de datos impares, yo sé que el valor de la mediana, en este caso 9, va a ser un valor de esos datos que yo tengo. Y que cuando yo tengo una cantidad de datos pares, como lo tengo acá, el valor de la mediana puede llegar a ser un valor de los que yo tengo, o puede ser un valor que no exista en los datos que yo estoy analizando. ¿Sí? Porque este 8,5 que tengo como mediana, yo no lo tengo acá. ¿Sí? Pero bueno, ese es el valor que yo tengo que interpretar como valor que estaría en la posición central. ¿Entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, nada. No. Perfecto. Bien, bueno, ahora esto que estuvimos viendo hasta acá era el análisis o lo que podemos llegar a ver como estadística descriptiva para valores discretos. Ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito lo que se da para valores continuos. Lo mismo que dije antes. Esto lo voy a ir pasando por alto, en realidad no lo voy a evaluar. Igual esta presentación yo se las voy a compartir para que la tengan, si en algún momento necesitan hacer algún cálculo de esta manera. Pero para el caso continuo, yo quiero que sí les quede un poquito
claro es que para el caso continuo, la forma en cómo calcular modo, media aritmética y mediana es distinta a lo que vimos para el caso discreto. O sea, para el caso continuo existen fórmulas o desarrollos que me permiten calcular esas medidas, como por ejemplo lo que podemos ver acá, cómo calcular el modo, cómo calcular la media aritmética y cómo calcular la mediana. ¿Sí? Para este ejemplo que ahora estamos analizando los ingresos de los estudiantes. Lo mismo que antes. ¿Por qué? Como que esto lo voy pasando por alto, porque yo, al menos para este año, no les voy a pedir que, por ejemplo, calculen la mediana o que calculen la media aritmética o que calculen el modo para valores en datos agrupados. Lo que sí quiero que esto lo puedan saber, porque esto sí lo voy a evaluar, es que cuando yo tengo el análisis de esas tres medidas de posición central, media aritmética, mediana y moda, es importante saber qué pasa cuando esas tres medidas son iguales, como por ejemplo este ejemplo que estamos viendo acá. Yo tengo que la media aritmética, la mediana y la moda son iguales. Cuando digo iguales, no me refiero a que si la media vale 90 y la mediana vale 90,1, yo interprete que son iguales. Lo que dice la teoría es que tienen que ser iguales. Iguales los tres valores. ¿Por qué digo esto? Porque después se van a encontrar, y es muy común, que me den valores muy cercanos. Y me van a estar preguntando a mí, ¿qué pasa en ese caso? ¿Es simétrico o no es simétrico? Y yo les estoy dando lo que dice la teoría. Lo que dice la teoría es que las tres medidas tienen que ser iguales, no que las tres medidas tienen que ser aproximadamente iguales. Esa interpretación después queda para cada uno. Si determina de que esa distribución va a ser una distribución simétrica. ¿Sí? Lo que dice la teoría, vuelvo a repetir, que las tres medidas tienen que ser iguales para que esa distribución sea una distribución simétrica. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Es decir, cuando la media aritmética es menor a la mediana o cuando la media aritmética es mayor a la mediana. Cuando la media aritmética es menor a la mediana y menor al modo, vamos a estar en presencia de una simetría negativa o a izquierda. Por eso fíjense en que esta curva tiene como esta forma en la cual yo acá los datos parecería como que están juntos, pero a medida que yo me voy alejando a la izquierda es como que la curva empieza a tener esta tendencia negativa. ¿Sí? Cuando esté en presencia de ese tipo de gráfico de distribución es porque la simetría que tengo en esos datos es negativa o a izquierda, por lo tanto la media aritmética es menor a la mediana. Este tipo de análisis o de interpretación que yo les estoy haciendo acá es lo que van a tener que hacer ustedes después a la hora de evaluar esta unidad. Y en el otro extremo es cuando la media aritmética sea mayor a la mediana y al modo. Entonces, ahí lo que vamos a tener es este tipo de curva o de distribución en la cual voy a tener como que una gran cantidad de los datos están agrupados hacia la izquierda, pero hay una leve tendencia a la derecha o una leve tendencia positiva. Por eso ese tipo de asimetría se la conoce como asimétrica derecha o positiva. ¿Sí? Estos dos gráficos es lo mismo, nada más con esa pequeña diferencia de las asimetrías. ¿Sí? Yo les pregunto ahora a ustedes, supongamos que estamos analizando los ingresos en una población. Yo tengo una gran cantidad de esa población que gana poco y una poca cantidad de esa población que gana mucho. Argentina en su máxima expresión. ¿Qué tipo de asimetría tendría en ese caso? Una gran cantidad que gana poco
y una poca cantidad que gana mucho. ¿Puede ser una simetría negativa? No sé. Ahora lo vemos. ¿El resto qué piensa? Tampoco hay mucho misterio. O es a izquierda o es a derecha. Por lo menos jueguensela por uno de los dos. Hacia la derecha, porque hay una gran cantidad que gana poco. Exacto. ¿Sí? Tendríamos este tipo de asimetría. Una gran cantidad que gana poco y una poca cantidad que gana mucho. Analizando la variable ingresos, ¿no? O sea, se supone que acá en el eje yo tengo los ingresos de las personas. O sea, si ustedes se fijan, a medida que voy aumentando los ingresos, tengo poca cantidad. Y a medida que voy disminuyendo, tengo una gran cantidad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de variable sería una distribución asimétrica positiva o a la derecha. ¿Entiendes? Bueno, calculo que sí. Bueno, acá tienen un breve resumen de las tres medidas: media aritmética, mediana modo, o moda. Lo más importante de este resumen es que la media aritmética es una medida que se ve altamente afectada por valores extremos, cosa que no ocurre ni con la mediana ni con el modo. ¿Sí? Eso quiero que quede también bien claro, porque es muy importante entender qué diferencia hay entre media aritmética, mediana y modo. ¿Se entiende esto que la media aritmética se ve muy afectada por valores extremos y la mediana y el modo no? ¿Lo pueden ver a eso o no? ¿Alguien escribió algo? Para mí que no puedo salir de acá. Ah, bien. Bueno, Sabrina dio su opinión que sí lo puede ver. Bueno, si lo pueden ver, seguimos entonces. Bueno, después aparecen las medidas, como les había comentado antes, o sea, no de tendencia central, sino medidas más de posición, que son aquellas que se conocen con el nombre de cuartiles, que se refieren a las medidas que dividen a un conjunto en 4 partes iguales. Es decir, yo voy a tener 3 cuartiles: el cuartil 1, en el cual yo voy a tener un 25% por debajo y un 75% por encima; el cuartil 2, donde voy a tener un 50% por un lado y un 50% por el otro; y el cuartil 3, que sería donde yo voy a tener un 75% por abajo y un 25% por arriba. ¿Sí? Después voy a tener los deciles, que son aquellas medidas que dividen a un conjunto en 10 partes iguales. Ahora vengo con este ejemplo. Y después, por último, los percentiles, que son las medidas que dividen a un conjunto de datos en 100 partes iguales. Como pueden ver acá, también en su momento se les pedía que calculen, por ejemplo, el percentil 75, que calculen, por ejemplo, el decil 8, que calculen, por ejemplo, el cuartil 1, y ese era el procedimiento que había que hacer para calcular esas medidas. Eso no lo vamos a ver. Y acá lo que les había seleccionado es una tabla, un cuadro,
en donde el INDEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestra población, perdón, de nuestro país, lo que entre todo el análisis estadístico que hace, nos está dando la información de la población total según los ingresos por sexo para los 31 aglomerados urbanos. Bueno, yo no les voy a hablar tanto de cuestiones técnicas, de qué es un aglomerado y demás, simplemente les estoy tratando de mostrar un ejemplo en donde puedan ver, porque por ahí yo recién les decía, bueno, las medidas de posición, los deciles, son medidas que dividen un conjunto en 10 partes iguales, vemos cómo calcular un decil, pero por ahí no les queda del todo claro para qué o dónde se podría llegar a utilizar algún análisis o alguna medida de este tipo. Bueno, acá tienen un ejemplo en donde el INDEC muestra cómo calcula los ingresos de las personas de los 31 aglomerados urbanos. Aglomerados urbanos, ahora no recuerdo bien cuál es la cantidad de habitantes que tiene que tener una región para ser considerada aglomerado. Yo sé que está, bueno, acá obviamente se encuentra toda la región metropolitana, lo que es parte de Rosario, Mendoza, Córdoba, distintas regiones de nuestro país, que serían las que componen los 31 aglomerados urbanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá este cuadro? Que obviamente en el decil 1 van a estar aquellas personas con los ingresos más bajos o los ingresos inferiores al resto de la población. Si se fijan acá, después del 2020, había un total de 1.741.040 personas, con esta cantidad de varones y esta cantidad de mujeres, y este sería, bueno, acá tengo el ingreso total por decil, y acá tengo lo que sería el ingreso promedio por decil. Entonces, en promedio, los varones que estaban dentro de este grupo, del decil 1, tenían un ingreso de 4.068 pesos mensuales, y las mujeres un ingreso de 3.949 pesos, también mensuales. Y si me voy al decil 10, que obviamente es donde está el grupo de las personas que tenían mayores o que habían declarado mayores ingresos en el 2020, tenemos que en promedio los varones tenían un ingreso de 102.208 pesos mensuales y las mujeres un ingreso de 96.693 pesos. Entonces, acá podemos ver cómo el INDEC, con la información que recolecta de la encuesta, la EPH, la encuesta permanente de hogares, puede hacer ese tipo de análisis estadístico donde divide a la población en 10 partes iguales, aproximadamente iguales, porque no todos los deciles tienen la misma cantidad de población, pero bueno, lo que hace es dividirla en esos 10 grupos y según los ingresos, ¿sí? Esto es importante porque en este tipo de análisis uno puede utilizar distintas medidas de tipo económicas para ver qué tipo de desigualdad es la que hay en nuestro país. Obviamente, cuando uno compara el ingreso del decil más bajo con el ingreso del decil más alto, se puede dar una idea de la desigualdad que puede llegar a existir en un país, ¿sí? Así que es muy importante ese tipo de análisis. Bueno, y después, ya entrando en la parte final, que esto sí lo voy a evaluar, es qué tipo de interpretación gráfica podemos hacer en esta parte de estadística descriptiva. O sea, qué análisis descriptivo puedo hacer en un conjunto de datos. Esta imagen que están viendo acá está sacada del libro de Anderson, que es uno de los libros que yo les recomendé como bibliografía, en donde, como pueden ver, este tipo de gráficos trabaja con los cuartiles. Trabaja con el cuartil 1, con el cuartil 3, con el cuartil 2, que es
el cuartil de la mediana. ¿Sí? Fíjense en cómo eso que nosotros veíamos como mediana, lo puedo ver como cuartil 2. Que sería este valor que tengo acá. Este tipo de gráfico, que ahora yo se los voy a mostrar por ahí ya con un ejemplo más en concreto, me permite, se llama así box plot porque se supone que esto que tengo acá en el centro es una cajita en donde los extremos de esa cajita son el cuartil 1, esto, y el cuartil 3, esto. Y después tengo estas líneas que veo acá punteadas. O sea, este tipo de gráficos lo pueden ver tanto en forma horizontal como en forma vertical, es lo mismo, siempre teniendo en cuenta que el límite inferior, si lo estoy viendo en el sentido horizontal, lo voy a tener a la izquierda, y si lo estoy viendo en el sentido vertical, lo voy a tener hacia abajo. Pero lo que me permite, entre otras cosas, es qué tipo de distribución voy a tener en un conjunto de datos. Eso que veíamos antes de ver si yo tengo una distribución asimétrica a derecha o izquierda o una distribución simétrica, bueno, lo puedo ver tranquilamente en un box plot también, como ahora se los voy a estar mostrando. Pero bueno, cualquier cosa, si quieren ver más en detalle lo relacionado al box plot, vayan al capítulo de Anderson, en donde por ahí lo define y lo explica muchísimo mejor. Lo que tengo que entender es que en un box plot voy a tener, como les decía antes, los 3 cuartiles, 1, 2, 3. Voy a tener algo que se conoce como rango intercuartílico, que sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esto IQR significa rango intercuartílico. Y después los extremos de ese gráfico, ¿sí? El extremo superior y el extremo inferior. Bueno, acá ya tienen un ejemplo de una variable, en este caso la expectativa de vida o la esperanza de vida, en 5 continentes. En el continente de Asia, Europa, África, América y Oceanía. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, podemos hacer ese análisis que veíamos antes con respecto a la distribución en los datos. ¿Sí? Vayamos a este que sería el más fácil para empezar a interpretar, el continente de África. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de asimetría ven para este continente? ¿Qué me dicen ustedes? Simétrica no es, eso está más que claro. Ahora, ¿es asimétrica derecha o asimétrica izquierda? ¿O positiva o negativa? ¿Negativa? ¿Seguro? Bueno, acá van a tener que tener un poquito de imaginación. Cuando ustedes tengan los box plots así expresados de manera vertical, lo que más o menos se van a tener que imaginar es cómo dibujar una curva por encima de esta caja, obviamente en este sentido. Es decir, yo trato de alguna manera de dibujar una curva que me represente la distribución que estoy viendo en esta caja, tendría algo parecido a esto, como lo estoy mostrando con el puntero. ¿Sí? Es decir, esta cajita, este box plot que tengo acá, lo tengo más cerca del extremo inferior o del extremo superior. ¿De dónde está más cerca la caja? Del inferior. Del inferior. Es decir, volviendo a lo mismo que veíamos antes con respecto a los ingresos, yo tendría muchos que ganan poco y pocos
si ganan mucho. Por lo tanto, ¿qué distribución habíamos dicho que teníamos? ¿Positiva o negativa? Negativa a derecha. No, o sea, ya me están mezclando todo. Si es negativa, no es a derecha. Si es Positiva, negativa, profe. es... ¿Cómo? Positiva, profe. Positiva. ¿Sí? Pero O sea, muchos, exacto. Cuando sí. yo tengo muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho, es porque tengo una simetría a derecha o positiva. ¿Sí? Si es a derecha, es positiva. Si es a izquierda, es negativa. No me cambien y no se confundan ustedes, porque si no se van a hacer un matete. ¿Ah? O sea, tengan el concepto de los números. Si es positivo es a la derecha, si es negativo es a la izquierda. Acá pasa lo mismo. Como yo tengo esta caja que está más cerca del extremo inferior, es porque la mayor parte de los datos están distribuidos hacia la izquierda y unos pocos datos están distribuidos a la derecha. Por eso, cuando yo vea este tipo de gráfico y le pida África, ¿qué tipo de distribución tiene? Ustedes van a tener que responder una distribución asimétrica a derecha, porque la mayor parte de los datos están distribuidos hacia el extremo inferior. ¿Sí? Recuerden que esta caja, este tipo de representación, contiene el cuartil 1 y el cuartil 3. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de todos los datos voy a tener en cada una de estas cajitas? Y esto va del cuartil 1 al cuartil 3. ¿Me siguen o no? Bueno, les voy a tratar de dibujar lo más parecido a un box plot. Recuerden, yo ahora la estoy expresando o dibujando en un sentido horizontal. ¿Sí? Recuerden que acá van a tener el extremo inferior y acá el extremo superior, o el límite inferior y el límite superior, como quieran llamar. Acá yo tengo el cuartil 1. Esta es la mediana, que sería el cuartil 2, y acá yo tengo el cuartil 3. Cuando yo hablo de cuartiles, suponiendo que yo tengo una distribución simétrica, yo voy a tener dividido a toda la población en 4 partes iguales. Un 25% para el cuartil 1, otro 25% hasta el cuartil 2, otro 25% hasta el cuartil 3 y el otro 25% para el otro total que me falta. ¿Sí? Yo tengo acá cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3, entre esto y esto, ¿qué tengo yo? ¿Qué porcentaje tengo de los datos o de la distribución? ¿El 50%? El 50%. Bueno, eso era lo que yo recién les preguntaba. Yo no tengo cualquier 50%. Tengo el 50% de los valores centrales. Eso es importante. ¿Sí? Y ese es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico me da la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea, me está dando ese 50% de distancia que hay en los valores centrales. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que tenemos acá de los continentes y la esperanza de vida, este 50% está
más cerca del límite inferior que del límite superior. Por eso es que yo tengo esa simetría a derecha, o positiva. ¿Sí? ¿Pueden llegar a distinguir ustedes? Yo sé que por ahí no es el mejor ejemplo para poder hacer este tipo de distinción, pero ¿ven algún otro continente que tenga una simetría negativa o izquierda? Estos dos, ¿no? Europa y América. Europa quizás más. Por ahí en América no se nota tanto, pero bueno, si yo me guío por eso que le decía recién, que la cajita está más cerca del límite superior que del límite inferior, es porque la simetría está hacia la izquierda, es decir, ahora es al revés. Hay muchos con los valores más altos y hay pocos con los valores más bajos. ¿Sí? ¿Se puede ver eso? Y lo que puedo llegar a deducir es que Asia y Oceanía es donde se estaría dando por ahí cierta simetría, ¿no? Porque como que no se nota tanta la diferencia hacia el límite superior que hacia el límite inferior. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, no por cuestión de gusto o de deseo, sino por esta representación o por este análisis que estamos haciendo acá, ¿cuál sería el mejor continente para tener una buena esperanza de vida? Gráficamente, ¿no? Y Europa, ¿no puede ser, profe? Europa o Asia. ¿Están seguros? No, vuelvo a repetir, no estoy hablando de cuál sería el gusto o el deseo que ustedes tengan, sino el análisis gráfico que puedo hacer de esa variable que estoy analizando, que es expectativa o esperanza de vida y continente. ¿Qué pasa acá? O sea, si yo tengo que guiarme por este tipo de gráfico, en Oceanía las personas aproximadamente viven un poquito más de 80 años, ¿no? Si yo me guío por Asia, no, hay personas que viven entre 60 y 65 años. No sé si por ahí capaz que no tienen mucha esperanza o expectativa de vida a ustedes. Ahora, si alguien desea vivir muchos años, se iría a vivir a Oceanía, porque sabe que ahí esa expectativa de vida va a estar un poquito por encima de 80. En Europa tampoco está muy alejado, pero fíjense en que tienes por ahí un gran porcentaje de las personas estaría viviendo por debajo de 80 años, no por encima de 80 como se puede ver en Oceanía. ¿Sí? Y obviamente que el peor de todos, como es de esperar, es África, ¿no? Que una gran cantidad de las personas vive por debajo de los 60 años. ¿Sí? Bueno, este tipo de análisis que yo les estoy haciendo acá es lo que lo van a tener que hacer ustedes y es lo que yo voy a evaluar en esta unidad. ¿Sí? Bueno, y ya para ir terminando, las otras medidas que aparecen en la estadística descriptiva son las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central que vimos antes me dan, como lo dije antes, una idea de qué está ocurriendo en los valores centrales de esos datos. Pero a veces eso no es tan importante porque yo tengo que ver si hay cierta variabilidad o cierta dispersión en los datos. Entonces ahí es donde aparecen estas medidas como el rango, la varianza o el
el desvío estándar, ¿sí? Entonces vamos a verlo con este ejemplo en el cual se analizan las notas de dos personas. ¿Sí? Tengo las notas de Juan y las notas de Camila. Juan tiene 4, 4, 8, 10. Camila tiene 6, 7, 7, 6. ¿Sí? Calculo el promedio y tanto para Juan como para Camila el promedio es 6,5. O sea, si yo me guío solamente por el promedio, digo, bueno, Juan y Camila tienen el mismo rendimiento en las notas. ¿Sí? Porque en ambos casos el promedio me da 6,5. Pero obviamente que acá yo puedo ver que quién tuvo un rendimiento más o menos parejo. ¿Juan o Camila? Camila. Camila. Camila, ¿no? O sea, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Y porque tiene 6, 7, 7, Porque 6. En porque los cambio, valores Juan tenía 4, 4, como fue aumentando la nota. Exacto, bueno, eso es lo que uno hace cuando analiza medidas de dispersión. O sea, si yo me llevo solamente por las medidas de tendencia central, me quedo con la idea de que ambos tuvieron el mismo rendimiento porque ambos tuvieron el mismo promedio. Pero cuando yo analizo medidas de dispersión, me doy cuenta de que Camila tuvo un rendimiento parejo porque las notas están más o menos, o son más o menos las mismas. En cambio, Juan tuvo notas bajas y después tuvo notas altas. ¿Sí? Bueno, ese tipo de análisis es lo que me permite estas medidas de dispersión como la varianza o el desvío estándar. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, lo que se hace es, para cada una de esas notas, o sea, tanto para el caso de Juan como para el caso de Camila, a cada valor de la variable se le resta el promedio, este mu, esta letra mu que aparece acá, es para definir el promedio. Recuerden que el promedio es 6,5, entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy restando 6,5 para cada valor de la variable, después lo elevo al cuadrado, hago la sumatoria y lo divido por 4, que son la cantidad de datos que tengo. Eso me da ese 6,75 de materias aprobadas como varianza para Juan. Cuando hago eso mismo para Camila, fíjense que ahora me da 0,25. ¿Por qué este valor es menor? Y justamente porque los valores centrales no están tan alejados de ese, perdón, los valores de la variable no están tan alejados de ese promedio 6,5. O sea, fíjense en que si el promedio me da 6,5, de estas dos notas y de estas dos yo tengo una distancia solamente de 0,5. En cambio, cuando voy a analizar las notas de Juan, yo analizo estas notas con respecto a ese 6,5 que tengo de promedio, bueno, hay una mayor distancia, una mayor variabilidad. Eso es lo que se hace o se analiza cuando se miden estas medidas de dispersión. Bueno, acá vuelven a tener el ejemplo para el caso discreto, para el mismo ejemplo que vimos antes de materias aprobadas, y ya sí, acá por último, una medida importante de dispersión, y esto sí, traten de memorizarlo, es el coeficiente de variación, ¿sí? O también llamada variabilidad relativa. El coeficiente de variación o la variabilidad relativa se refiere al cociente o la división entre el desvío estándar y la media aritmética expresado en porcentaje. Es decir, simplemente para calcular el coeficiente de variación lo que tengo que hacer es dividir el desvío estándar, también llamado desvío típico, sobre la media aritmética. Y a ese valor lo voy a expresar de manera porcentual. ¿Qué es lo que hace ese coeficiente de variación? Bueno, mide la dispersión como porcentaje de la media aritmética. Es decir, me va a dar un valor expresado de manera porcentual, en donde si ese coeficiente de variación es menor a un 20%, nosotros lo vamos a dejar definido de esa manera, más allá de que en algunos textos lo puedan encontrar entre un 20 o un 25%, para nosotros, si es menor al 20%, vamos a poder concluir que el conjunto de datos es un conjunto de datos homogéneo. Eso significa que los valores no tienen tanta variabilidad y no están tan alejados de esas medidas centrales. Y si este coeficiente de variación llegara a ser mayor al 20%, bueno, entonces ahí
lo que voy a tener es una distribución o un conjunto de datos heterogéneo. ¿Sí? Algo importante es que si yo tengo datos con valores positivos y negativos, no puedo, obviamente, utilizar el coeficiente de variación. Y para el ejemplo que estábamos viendo recién, fíjense que me da un coeficiente de variación del 8,63%, por lo tanto los datos van a ser homogéneos. Esto es algo que se pregunta y se va a preguntar para también esta unidad. Bueno, y para ir terminando, ahora sí, así ya no les saco más tiempo. Bien. Bueno, les quería mostrar acá un tweet que había compartido el año pasado Walter Sosa Escudero, no sé si lo conocen o lo tienen a Walter Sosa Escudero. Sosa Escudero es un econometrista que da clases en varias universidades de nuestro país, varias universidades del exterior. Es una persona bastante conocida y formada, sobre todo en lo que es la parte de Big Data y demás. Y el año pasado, cuando compartió este tweet, me pareció muy interesante y oportuno traerlo justamente para cuando estemos viendo esta unidad de estadística descriptiva, porque de alguna manera define lo que algo yo les comenté al inicio de esta materia y un poco el por qué esto que les decía hoy, que ya estamos, o por lo menos yo voy a tratar de empezar a evaluar algunos contenidos de una manera diferente a como lo venía haciendo años anteriores, porque obviamente que todo esto que estamos viviendo con el tema de la pandemia, del COVID, todo esto relacionado con la tecnología y demás, de alguna manera nos está poniendo un poquito a prueba, y es que hay muchas cosas que necesariamente vamos a tener que ir modificando, ir cambiando, y por lo menos a quienes nos compete lo que es la enseñanza de la estadística, nos toca muy de cerca, porque quienes, como les dije antes, ya cursaron esta materia en años anteriores, la forma en cómo, por ejemplo, abordábamos la parte estadística descriptiva era de una manera totalmente diferente a como por lo menos lo estoy empezando a dar a partir de este año. Quienes, como yo, estudiaron esta materia hace 5, tampoco muchos años atrás, era muy diferente a como hoy en día en muchos otros lugares se está enseñando estadística. Yo, la verdad que sería no sería nada beneficioso para ustedes que yo les dé un conjunto de, no sé, de 30, 50, 100 datos, como me acuerdo que me tocó a mí cuando hice el profesorado, y de esos datos yo tenía que estar calculando la media aritmética, tenía que estar calculando la mediana, tenía que estar haciendo algún análisis descriptivo en cuanto a hacer algún gráfico y demás, porque bueno, sabemos que hoy en día esos 150 o la cantidad de datos que sean, lo meto tranquilamente en un programa y con un botoncito me devuelve todas las medidas que yo pueda llegar a estar necesitando. Entonces, esto mismo que comenta Sosa Escudero en este tweet, tiene que ver un poco con esto. O sea, fíjense como él, que es una persona que está muy formada, que trabaja en distintos lugares, en universidades muy importantes de nuestro país y del exterior, él mismo reconoce que la forma en cómo estamos enseñando la estadística, de alguna manera tiene que empezar a cambiar, ¿sí? Y no nos podemos quedar con el discurso de que, bueno, se vienen grandes cambios o hay que empezar a ver de qué manera lo empezamos a implementar, sino que, bueno, uno ya lo tiene que empezar a hacer, porque si no es como que nos vamos a quedar en ese discurso, bueno, sí, algo va a cambiar o algo diferente va a suceder,
y nos quedamos solamente con el discurso y no llegamos a mostrar o dar este tipo de materias de una manera diferente. Pero para eso obviamente se necesita voluntad de un lado y del otro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto?